La siguiente clase consistirá en poder estudiar los principales medicamentos que se utilizan actualmente en el manejo de la diabetes tipo 1, en el caso de las insulinas, y en el caso de la diabetes tipo 2, los hipoglicemiantes orales, y también se pueden utilizar las insulinas. Así que lo vamos a resumir en la farmacología de las insulinas y los hipoglicemiantes orales. Aquí ustedes podrán observar los contenidos, en la cual vamos a ir viendo terapias que se pueden utilizar, pero también vamos a ir mezclando algunos elementos clínicos para que ustedes puedan ir viendo cuándo se pueden ir utilizando algunos de estos medicamentos. Vamos a ver el manejo de la insulina, principalmente en el diabético tipo 1, pero también les quiero contar de que los diabéticos tipo y las diabéticas tipo 2 también en algún momento pueden llegar a requerir insulina. ¿Mm? Y también vamos a estudiar en el punto 4, como ustedes pueden observar, los hipoglicemiantes orales, ¿cierto? Desde las terapias como las sulfonilurias, la metformina, que es la terapia número 1 y la de primera línea, hasta los últimos medicamentos que se utilizan actualmente, que son, y los últimos que han salido al mercado, que son los inhibidores del transportador de glucosa. Echémosle un vistazo entonces a la farmacología de las insulinas. Aquí hay un mensaje que me gustaría que lo tuvieran en cuenta, que es muy importante y que permite diferenciar ciertas características entre la diabetes tipo 1 y tipo 2, considerando que es muy importante que ustedes tengan claro las diferencias fisiopatológicas y algunas diferencias clínicas entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 1, ¿cierto? Siempre se dependerá de insulina, siempre habrá que, los pacientes siempre deberán ser tratados con insulina en diferentes esquemas, siempre dependerán de insulina, ¿cierto? Porque ellos tienen, recuerden, un déficit de insulina o no tienen insulina por su fisiopatología. Y en el caso de los diabéticos tipo 2, un gran porcentaje de estos pacientes que no logren controlar su hemoglobina glicosilada o tengan problemas de secreción de insulina, estos pacientes, muchos de ellos van a requerir insulina, ¿no es cierto? Por eso que muchos de ellos se le llaman insulinos requirientes. Que también es una muestra de la gravedad o de la severidad de la diabetes mellitus. ¿Mm? Y que muchos pacientes tipo 2, muchas pacientes tipo 2, van a requerir insulina. Eso también es un muy mal pronóstico. Bueno, si ustedes miran el algoritmo de la guía clínica chilena del Ministerio de Salud del manejo de la diabetes tipo 2, ustedes pueden observar cómo se maneja un paciente compensado, un paciente diagnosticado con diabetes tipo 2. Y ustedes van a observar que son principalmente tres etapas. La etapa 1 lo que dice que si yo diagnostico un paciente tipo 2, hay que establecer cambios de estilo de vida, ¿no es cierto? Un trabajo integral entre nutricionista, trabajo de enfermería y a la vez hay que agregar metformina. Y hay que evaluar durante 3 meses el tratamiento y hay que monitorizar la hemoglobina glicosilada, que es el parámetro de evaluación, ¿no es cierto? La hemoglobina glicosilada, si está bajo 7, que es la meta terapéutica, la flecha no está bien puesta, pero no importa. La idea es que aquí, la idea es que se continúe el tratamiento. Eso estaríamos súper bien. Cambio de estilo de vida y metformina. Ahora, si en 3 meses la hemoglobina glicosilada está entre 7 y 9, si ustedes se fijan, a la metformina se le debería agregar una sulfoniluria, que es un grupo de medicamentos, y la droga más conocida de este grupo se llama glibenclamida. Pero si ustedes se fijan, aparece una indicación y dice alternativas. Podrían haber otros grupos de fármacos, inhibidores de la DPP4, gasolinidedionas, glinidas u otras más, en el caso de que el paciente no pueda usar sulfonilurias.
¿Qué sucederá si en 3 a 6 meses no se logra la meta del control de la hemoglobina glicosilada? Ustedes se fijan, el paciente va a llegar a insulina NPH nocturna. No se sigue logrando las metas, el paciente puede llegar a insulina intensiva e inclusive se puede llegar a comportar como un paciente diabético tipo 1. ¿Lo ven? Entonces se puede llegar a comportar como un insulino requiriente. Y si el paciente en 3 meses diagnosticado tiene una hemoglobina solo 9, fíjense que va a llegar a usar metformina más insulina NPH al tiro. ¿Mm? Entonces lo que yo les quiero mostrar, de que los hipoglicemiantes orales se usan al principio, pero si este paciente a los 6, 9 meses no responde bien a la hemoglobina y la hemoglobina no baja, es muy probable que ese paciente le van a dar terapia de insulina. ¿Ya? Es muy importante lo que les mencioné anteriormente. En los diabéticos tipo 1 la insulina es dependiente. Hay tipos de insulina, así que es lo que vamos a estudiar. Pero los diabéticos tipo 2 que se portan mal, que no responden a la terapia, o que tienen contraindicaciones, o que tienen problemas de ajustar su hemoglobina glicosilada, muchos de ellos van a llegar a usar insulinas. ¿Ya? Así que vamos a estudiar con detalle lo que son las insulinas y vamos a estudiar los diferentes tipos de hipoglicemiantes orales para que ustedes los conozcan y puedan poder tratar y manejar a sus pacientes. ¿Vale? Veamos los tipos de insulinas que hay actualmente. Si ustedes se fijan, las insulinas todas hacen lo mismo. ¿Cuáles son los objetivos de las insulinas? La insulina, cuando se administra, o el objetivo de una insulina, es que una vez que esas insulinas llegan a los receptores de insulina, la glucosa pueda ser incorporada. La insulina lo que hace es aumentar los niveles de transportadores que se llaman los GLUT4, los transportadores de glucosa, se llaman GLUT, ¿m? En diferentes tejidos. Y al haber GLUT4, la glucosa puede ser incorporada a los tejidos. Eso hace la insulina. ¿M? Eso es un proceso fisiológico que ustedes deben conocer bien. Es un concepto fisiológico. Entonces la insulina ayuda a que se activen los GLUT4 en la membrana y vamos a poder tener una incorporación de glucosa. Ahora, cuando las personas tienen un déficit de glucosa, la glucosa no funciona bien, perdón, cuando tienen un déficit de insulina o tienen problemas de captación o tienen problemas en la actividad de la insulina como los diabéticos tipo 2, eh, al administrarse insulina, nosotros vamos a ayudar a la captación de glucosa. Entonces existen diferentes tipos de insulina. Todas las insulinas que están en rojo, todas tienen el mismo mecanismo de acción. O sea que la farmacodinamia es la misma. Todas hacen que haya captación de glucosa. Todas ayudan a bajar la glicemia. ¿Cuál es la diferencia? En la farmacocinética, en el tiempo en que duran los fármacos, en el tiempo del inicio de la acción. Hay insulinas que actúan rápido, hay insulinas que duran menos tiempo, hay insulinas que duran 24 horas, hay insulinas que se demoran en actuar 2 horas, hay insulinas que a los 15 minutos hacen efecto, hay insulinas que hay que administrárselas 15 minutos antes, hay otras que administrárselas 45 minutos antes. Entonces la diferencia no es en el mecanismo de acción, está en la farmacocinética. Entonces eso es muy importante. Y esta tabla que está acá es una tabla que ustedes quiero que desde ahora la empiecen a reconocer. Tenemos las insulinas ultra rápidas, ¿de acuerdo? Que todas estas son derivadas de las insulinas rápidas, de la insulina humana, que se hacen por tecnología, por biotecnología, por insulina recombinante. ¿De acuerdo? La referente es la insulina rápida, la cristalina, la neutra o corriente o regular. ¿De acuerdo? Y a partir de esta insulina aparecieron las insulinas más rápidas, por eso que se llaman ultra rápidas. ¿Ok? Y ahí tienen la lispro, la aspar, la glulicina.
Yo ocupo una mnemotecnia que a mí me sirve bastante para acordarme, y yo le llamo las ULAG. Siempre me acuerdo de eso, como referencia. Si a ustedes les quiere servir, la pueden ocupar. Ultra rápida, lispro aspar glulicina, o también le llamo ULA-GLU. También me sirve como mnemotecnia, la ULA-GLU, porque recuerden que la memoria puede ser muy amiga, pero también les puede engañar. Y ahí están las marcas, porque a veces hay solamente una marca. Entonces, en los hospitales a veces hablan de la Humalog o la Novo Rápido. Entonces, a veces uno no habla de la Aspar, ¿ya? Entonces, tenemos las insulinas ultra rápidas, tenemos la insulina que no es tan rápida, pero es rápida, es la insulina humana, que se llama cristalina. Después tenemos la insulina intermedia, que se usa generalmente 2 veces al día, se llama NPH. Y después tenemos las insulinas basales. La intermedia y las prolongadas son basales. Esas se usan más prolongadas. Y ahí tienen la glargina o glargina, la van a conocer en clínica, se llama la Lantus, la de Temir, y la última, una de las últimas que salió, que es la de Gludec. Entonces, los médicos, los doctores, los endocrinólogos, las endocrinólogas que trabajan con los pacientes con diabetes, tanto los diabéticos tipo 1 como los tipo 2, van usando mezclas de insulinas y te van dando diferentes inyecciones dependiendo de la glicemia y te van ajustando las dosis, que se dan en unidades. Y se van mezclando tanto insulinas rápidas o ultra rápidas o las basales para ir ajustando los tratamientos. También en los hospitales pueden haber mezclas, fíjense, damos una ultra rápida con mezclas un poquito más lentas, ¿de acuerdo? Pueden haber mezclas, fíjense la de abajo, una humana bifásica, una insulina rápida, una cristalina, más una NPH. O sea, damos una insulina que tenga un pic rápido y un pic un poquito más lento. Eso es para respetar la fisiología humana. Es para tener una insulina para comer, para que sea rápida, y una insulina basal. Piensen, si uno está todo el día, cuando una persona come, la insulina sube, ¿no es cierto? Y cuando uno está sin comer, la insulina se mantiene basal. ¿Sí o no, chiquillos? Entonces, si una persona tuviese que comer 4 veces al día, ¿cómo serían las insulinas rápidas o ultra rápidas? Serían 4 comidas, donde serían 4 insulinas ultra rápidas o rápidas. ¿Sí o no? Y podrían usar 2 basales, que podría ser de 12 horas o una de 24 horas. Eso es lo que vamos a conversar en la clase. Vamos a ver cómo se pueden mezclar las insulinas. ¿Les parece? Ahora me interesa que conozcan la farmacocinética para que ustedes puedan entender los tratamientos que le van a dar a sus pacientes y que van a estar tratándose. Esta tabla también es muy importante que la conozcan. A mí no me gusta que se aprendan las cosas de memoria, pero necesito que lo entiendan. Fíjense las ultra rápidas, las ULA-GLU. Aquí están. Son ultra rápidas. Miren cuánto tiempo empieza el efecto. La insulina empieza a hacer su efecto, a captar glucosa hacia los tejidos antes de los 15 minutos. Por lo tanto, la lispro, la aspar y la glulicina se pueden consumir antes de los 15 minutos, se administran antes de los 15 minutos de comer. O sea, que si mi almuerzo es a las 1:30 de la tarde, yo me la administro a las 1:15 o a las 1:20 con reloj. Y a las 1:30 como. La cristalina, la rápida, la regular,
Se tiene que consumir entre 30 y 45 minutos antes. ¿De acuerdo? Es rápida, pero se demora un poco más. ¿Se puede, profe, ¿se pueden usar las dos? No. Si se usa la cristalina, se tiene que consumir 30 o 45 minutos antes. A diferencia de la anterior, de la Lispro, la Aspar y la glulicina, que se tienen que consumir 15 minutos antes. ¿Ok? Entonces, cada una tiene diferentes ventajas. La NPH no se utiliza para consumir alimentos, porque fíjense que la acción inicia a las 2 horas. Por lo tanto, es una NPH intermedia. Es, por ejemplo, para las personas para dormir. Es para usarla como insulina basal. ¿De acuerdo? La glargina y la detemir también se utilizan como insulinas basales. ¿De acuerdo? Y eso es súper importante. Ahora, como siempre las tablas pueden ser enredadas, se pueden confundir y a lo mejor entender esto es mucho más difícil si ustedes nunca han visto un paciente, veamos si esto con las figuras puede ser un poco más ordenadito. Miren, aquí tienen las insulinas ultra rápidas. El PIC, fíjense la pendiente mucho más rápida, las insulinas duran 4 horas. Estas son un poquito más lentas y duran 8 horas las rápidas, la insulina humana. La NPH es intermedia y fíjense que las prolongadas, las ultra largas, son más largas. ¿Ven? Ahora, ¿qué pasa si juntamos todas y hacemos una curva hasta donde están todas juntas? Aquí tienen una figurita mucho más bonita. ¿Cuál es la referente de todas? La cristalina. Acuérdense que la cristalina es la rápida. Aquí está la rápida. Esta es la cristalina referente. ¿De acuerdo? Esta es la cristalina rápida. Fíjense que dura 8 horas y el efecto empieza a ocurrir a los 45 minutos. Si ustedes miran la insulina que están a las izquierdas, estas que están aquí, son las ULA-GLU, o sea que son las insulinas ultra rápidas. UR. ¿Sí o no? Si ustedes miran a la derecha, tienen la insulina intermedia o NPH, que empieza a las 2 horas el efecto. Por lo tanto, se usa 2 veces al día. Y después tenemos la de Temir, la Glargina y la de Gludec, que duran mucho más tiempo. Chiquillos y chiquillas, si ustedes tienen alguna duda entre la glulicina, se pueden confundir con la G, y la glargina, le hago un ejercicio para que no se les olvide, porque recuerden que la memoria es frágil. Quiero que eliminen la palabra G de la glargina y miren cómo le va a quedar. Como larguina. Le va a quedar parecido a la palabra largo. ¿De acuerdo? Entonces eso también les va a ayudar a que no se confundan entre cuál de las dos G es la larga. La glargina es de larga duración. ¿Vale? Esta es una figura antigua. Ultra rápida, rápida, intermedias, prolongadas. Y aquí ustedes pueden ver una figura mucho más bonita, que es mucho más elegante, donde ustedes pueden ver las insulinas ultra rápidas, las que están en azul, la insulina cristalina, que es la insulina que hay que consumir 45 minutos antes, la insulina que se da en la noche, o la que dura, se da 2 veces al día, la insulina basal, y las insulinas que se pueden usar una vez al día, que son los análogos de acción prolongada, las insulinas largas, y ahí está la glargina, la de Temir, y recuerden que aquí también está la otra que se llama de Glutec. Perdonen por la letra, pero estoy escribiendo con el mouse.
¿Ya, chiquillos? Por lo tanto, ¿dónde está la diferencia de las diferentes insulinas? Las diferencias en las insulinas están en la farmacocinética. ¿De acuerdo? Las diferencias en la diferencia están en la farmacocinética. ¿Mm? Pregunta, ¿qué pasa si ustedes encuentran, supónganse que una médico de un CEFAM le dejó indicado una insulina humana a la persona y la persona es súper desordenada y se le olvida se le olvida administrarse la insulina regular, la insulina humana? La insulina humana hay que administrársela 45 minutos antes y la persona siempre se le olvida. ¿Qué será mejor en vez de usar la insulina humana? Es mucho mejor usar la insulina ultra rápida. ¿Por qué? Porque se tiene que administrar 15 minutos antes. A la persona va a tener, se le va a acordar antes. Ah, chuta, tengo 15 minutos para almorzar. ¿De acuerdo? La NPH no sirve para comer. La NPH y la acción prolongada son insulinas basales. ¿Vale, chiquillos? Entonces, un diabético tipo 1, una diabetes tipo 1, ¿qué es lo que siempre tendrá que tener? Para comer, ¿qué es lo que tendrá que usar? Yo sé que usted ahora en este momento tiene que estar ayudándome a responder. Siempre tendrá que usar insulinas, pueden ser ultra rápidas o insulinas rápidas. Cada vez que cada vez que tenga que comer, que puede ser 15 minutos antes de comer, o en el caso que el médico le recete rápida, tiene que ser 45 minutos antes de comer. Cada una de ellas. Y tendrá que darle insulina basal. ¿Qué pasa si le da NPH? ¿Cuántas NPH tendrán que ser? Quiero que ustedes me vayan ayudando a responder. Tendrían que ser 2. ¿Sí o no? Fíjense el verde. Tendrían que ser 2 para que dure 24 horas. Y si fuese una glargina o una de Temir, tendrían que ser de acción prolongada, tendrían que ser una. ¿Por qué? Porque esa dura 24 horas. Y esto dura alrededor de 12 horas. ¿Siguen? El paciente tiene que ser súper ordenado. ¿Me entienden por qué ahora los pacientes diabéticos tipo 1 son tan ordenados para tomarse los medicamentos? Desde chiquititos, desde que nacen, o desde que son pequeñitos los diabéticos tipo 1 tienen que ser tan ordenados para tomarse los medicamentos, para administrarse. Antes de comer, se inyectan. En la mañana, la NPH o la de Gludec. Todos los días. Y un diabético tipo 2, chiquillos, que se ha portado mal toda su vida y ahora le dicen que tiene que tomarse insulina. ¿Ustedes creen que se los va a poner o no? No. Entonces hay una diferencia rotunda entre el comportamiento de una diabética tipo 1 y entre un diabético tipo 2 que tiene que llegar a insulina. Es súper complicado. ¿Vale? ¿Por qué se llaman así? Porque son modificaciones químicas a la insulina. Son modificaciones a la insulina, glargina, son modificaciones a los aminoácidos. Lispro, glulicina, se parecen a los aminoácidos, aspart, detemir, ¿ya? Son modificaciones químicas a los aminoácidos, porque no olviden que la insulina es una proteína. A eso se deben las modificaciones. Y esas modificaciones son los que producen los cambios en la farmacocinética, en los tiempos de inicio y en los tiempos de duración de la insulina. ¿Vale? El principal vía de administración es la vía subcutánea. Y ustedes obviamente lo van a ir aprendiendo en el camino. El tratamiento debe ir cambiándose en diferentes partes subcutáneas para ir evitando una serie de efectos adversos, principalmente la lipohipertrofia, que es un endurecimiento, ¿de acuerdo? Que después ya ese lugar ya no sirve si la persona lo sigue usando en el mismo lugar. ¿Mm?
Otra cosa que es importante, y todos los años me lo piden ciertas personas que trabajan en esto, ustedes conozcan muy bien la conservación, como ustedes tienen que educar a los pacientes y a las pacientes con insulina, que se puede guardar en el refrigerador, y fíjense que dura hartos meses, y a temperatura ambiente también. Lo importante es que siempre debe estar protegida de la luz. Y por favor, ojalá puedan averiguar por qué. Hay una razón. Aunque esté a temperatura ambiente o esté en el refrigerador, debe estar en un frasco ámbar o debe estar en papel de aluminio o debe estar protegida de la luz. Si está expuesto al líquido, está expuesto a la luz, pierde el efecto la insulina. ¿Ya? Me gustaría que buscara la razón. ¿Mm? Para que indaguen, por favor. La insulina entonces puede ser usada en diabéticos tipo 1, tanto en niños, en adolescentes, en adultos, por supuesto, porque toda su vida, en pacientes con cetoacidosis, cuando ya es muy grave entonces la diabetes, y en pacientes tipo 2 descompensado o avanzado. Ya les comenté, ¿cierto? ¿Cuáles son los inconvenientes o algunos de los efectos adversos que son bastante, algunos más comunes que otros? Por supuesto, hay muchas personas, sobre todo los diabéticos tipo O, genera mucho rechazo a múltiples inyecciones. La hipoglicemia, sobre todo si no manejan bien las dosis, aumento de peso, porque es una hormona anabólica, edema, alteraciones musculares y lo que le conversaba, la lipohipertrofia o lipodistrofia. Y eso es una de las formas en que se puede evitar, es cambiando en diferentes lugares subcutáneos. ¿Mm? Y si ustedes revisan, por ejemplo, pueden ver algunos videos de YouTube o pueden revisar en algunos lados, que existen técnicas específicas para poder administrar correctamente las dosis y las cantidades de insulina en forma correcta. ¿Mm? En el caso de que una mujer tenga diabetes gestacional, ¿cierto? Principalmente la terapia es con insulina, ¿sí? Y está dentro de la categoría B del embarazo, se puede usar con relativa seguridad, teniendo precaución en el primer trimestre, eh, y manteniendo siempre la menor dosis posible y con cambio de estilo de vida y con dieta principalmente. ¿Mm? Pero también se puede usar insulina sin ningún mayor problema. Habiendo visto las insulinas, también en el caso del diabético tipo 2, tenemos la posibilidad de administrar hipoglicemiantes orales. Y ustedes pueden darse cuenta que son drogas, ¿no es cierto?, que tienen, que funcionan a través de mecanismos pancreáticos y extrapancreáticos. También ayudan a disminuir los niveles de glicemia. Y si ustedes se fijan, tenemos una serie de medicamentos. Tenemos las sulfonilurias, la familia de las glinidas, tenemos la metformina, que actualmente es el número 1, tenemos los inhibidores de la alfa-glucosidasa, que ya en Chile no se usan, las tiazonelidionas, los análogos de GLP, ya que hay una serie de nuevos medicamentos, que estos son los nuevos fármacos que se están ocupando, y los últimos que salieron al mercado hace 5 o 6 años atrás en Estados Unidos, en Chile están hace como 4 o 5 años, que son los inhibidores del transportador del sodio glucosa renal. Los voy a mostrar al final de la clase. Ustedes se fijan, todos estos medicamentos, recuerden que el objetivo clínico es poder controlar y bajar la hemoglobina glicosilada. Si ustedes se fijan, la insulina es uno de los que más logra bajar la hemoglobina glicosilada. Pero recuerden que no es una terapia tan agradable y tan cómoda para muchos pacientes. Y por otro lado, tenemos la metformina, que es otro de los medicamentos que logra bajar la hemoglobina glicosilada.
Por lo tanto, la metformina también es un medicamento bastante adecuado en el control de la hemoglobina glicosilada. Ahora, la metformina, como elemento positivo, tiene otros efectos muy interesantes que hace que sea de primera línea en los diabéticos. Pero, tener cuidado, hay algunos efectos adversos que pueden ser bastante complicados para la población, que se los voy a mencionar un poquito más adelante. Bueno, tenemos entonces, después de la insulina, aparecieron las sulfonilurias, que ahí se las voy a explicar. Los inhibidores de la absorción de glucosa, que ya en Chile no se ocupan. Están los sensibilizadores de insulina, que están las biguanidas, que ahí está la familia de la metformina. Y la familia 4 y la familia 5, que son los nuevos fármacos, ¿cierto? Que han tomado mucho interés en la clínica de los diabéticos, pero que no han sido tan masivamente usados actualmente porque una de las razones es por su precio. Y muchos de estos fármacos todavía están patentados, y como están patentados, tiene solamente un laboratorio. Y eso hace que su precio y los sistemas públicos no lo puedan tener todavía, porque hay algunos medicamentos que inclusive salen entre 70 y 80 mil pesos, inclusive algunos más. ¿Mm? Bueno, aquí tenemos diferentes medicamentos. Tenemos los medicamentos que yo les comentaba, la metformina, los inhibidores de la absorción de glucosa a nivel renal, los inhibidores de la alfa-glucosidasa que actúan en el intestino. Como yo les dije, estos fármacos actúan tanto en el hígado, pueden actuar a través del páncreas y a través de mecanismos extrapancreáticos. ¿Ya chequé? Bien. Los primeros fármacos que salieron después de la insulina se llaman sulfonilurias. Como se dieron cuenta algunos investigadores de que muchos pacientes con diabetes se veía que tenían una disminución en los niveles de insulina. ¿Mm? Eso actualmente se sabe, pero no todos los pacientes tienen un déficit de insulina. Entonces lo que se postulaba era que si se aumentaban los niveles de insulina, lo que podíamos hacer era que el páncreas, era que pudiéramos facilitar la secreción de insulina. Por eso se llaman secretagogos, facilitadores de la secreción de insulina. Eso significa secretagogo, facilitador de la secreción de insulina. Entonces son medicamentos que ayudan al páncreas a secretar insulina. Y aquí tenemos una serie de medicamentos. El primero que salió se llama tolbutamida, que se sabe en los años 80 y 90. Y actualmente el medicamento que más se utiliza en Chile se llama glibenclamida, ¿vale? Que es de segunda generación. Pero si ustedes se fijan, es de acción corta, ¿vale? ¿Qué es lo que hace este medicamento? Este medicamento, si ustedes fijan este mecanismo, ahí está la sulfoniluria. Lo que hace es inhibir un canal de potasio, ¿de acuerdo? Y al inhibir este canal de potasio, lo que va a hacer es despolarizar la membrana celular y va a activar canales de calcio dependientes de voltaje, lo que va a permitir de que el calcio que estaba afuera de la célula ingrese. Si ustedes miran la flecha, el calcio va a aumentar adentro de la célula, y esto va a ser una señal para que los reservorios de insulina que están aquí, va a ser una señal positiva para que los gránulos que tienen reservorios de insulina salgan. O sea, que los niveles de insulina que van a empezar a ocurrir en la sangre van a empezar a subir. O sea, es un mecanismo de inducción de secreción de insulina. Las sulfonilurias, a través de la inhibición de los canales de potasio pancreáticos, van a generar un mecanismo dependiente de calcio que van a inducir la secreción de insulina desde el páncreas, desde las células beta pancreáticas. Eso es lo que hacen. Entonces va a ser como una forma de poder ayudar a que los niveles de glucosa de los diferentes tejidos puedan disminuir. ¿Vale? Y por otro lado, ayudan a que el glucagón disminuya. Por lo tanto,
los niveles de glucosa van a caer. Deberían caer. Ahí está la glibenclamida, la tercera, para que ustedes la vean. Y miren la dosis que se ocupa. Son dosis muy pequeñas, de 2,5 a 15 miligramos. Quiero que miren la tolbutamida, medicamento antiguo que se usaba. Hasta 3 gramos al día. O sea, miren las dosis, las diferencias de las generaciones entre la tolbutamida y la glibenclamida. Claramente, los efectos adversos entre la glibenclamida y la tolbutamida son completamente distintos. Como las sulfonilurias tienen algunos problemas y tienen algunos efectos adversos, se los voy a mencionar enseguida. Los laboratorios farmacéuticos siguieron buscando opciones terapéuticas para mejorar el tema de la diabetes, el tema del metabolismo de la glucosa. Y aparecieron las biguanidas. Primero apareció la fenformina, que no tuvo buena aceptación. Después apareció la buformina, que tampoco tuvo una buena aceptación. Y en tercer lugar apareció la metformina. ¿De acuerdo? Y este es el medicamento actualmente que es la primera línea de tratamiento. Si ustedes miran el algoritmo del MinSal, la primera línea de tratamiento en todo paciente diabético tipo 2 compensado. ¿Qué es lo que hace la metformina? Disminuye la glicemia, porque disminuye la producción hepática de glucosa, eso se llama gluconeogénesis. Aumenta la sensibilidad de insulina en el músculo, ayuda entonces que el músculo capte mejor la glucosa, y tiene un pequeño mecanismo asociado a que disminuye la absorción intestinal de glucosa. O sea que es un fármaco que efectivamente disminuye la glucosa. Pero lo mejor de todo es que disminuye la hemoglobina glicosilada. Eso está demostrado. ¿Ya? Bueno, aquí hay varios elementos de farmacocinética que quiero que ustedes después lo lean con más detalle. Ahí están las dosis que se van subiendo, que puede ir desde 500 a 2,550 miligramos al día. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué las dosis se van subiendo y se van escalando y se van usando diferentes dosis al día? Porque uno de los grandes problemas que tiene la metformina es el problema al estómago, los cólicos, las diarreas, los dolores estomacales. Y por eso mismo, en la mayoría de las formulaciones de metformina vienen como formulación XR, de liberación controlada, de liberación extendida, metformina ER o metformina XR. Eso hace que la absorción, al ser más lenta, los efectos adversos técnicamente deberían ser menores, menores RAM. El problema, eso hace que el precio del medicamento sea mayor. ¿Mm? ¿Por qué la metformina es la primera línea de tratamiento? ¿Por qué la glibenclamida es la segunda? Si ustedes miran la guía clínica, la guía parte con metformina. Y si la metformina no se anda bien, hay que agregarle sulfoniluria. Bueno, la sulfoniluria y la metformina son iguales. ¿Cuál es la diferencia? ¿De acuerdo? La principal diferencia es que la metformina, chiquillo, mejora parámetros de colesterol. La metformina disminuye el LDL, disminuye los triglicéridos y los pacientes bajan de peso. Mientras que las sulfonilurias, como la glibenclamida, miren lo que pasa con los pacientes, suben de peso y no hay cambios en el LDL. Por lo tanto, la metformina disminuye el riesgo cardiovascular. La metformina, aparte de bajar la hemoglobina y la glicemia,
disminuye los riesgos de infarto, de insuficiencia cardíaca, de daño renal. ¿Se acuerdan cuando conversábamos esto en la parte de infarto y de hipertensión? Por lo tanto, el usar metformina disminuye el riesgo de mortalidad. Eso, en este momento, no hay ningún medicamento para la diabetes que tenga esas propiedades. Por lo tanto, cuando ustedes estén enseñándole a alguien a usar metformina, no solamente háblele de la glicemia, sino que muéstrenle los efectos positivos que tienen el colesterol y en la bajada de peso. Por lo tanto, le están enganchando un segundo, un tercer efecto muy positivo en la mortalidad cardiovascular. ¿Ya, chiquillos? Háblele del colesterol bueno, háblele de los triglicéridos, háblele del peso. Eso es súper importante. Eso tiene la metformina, que no tiene la sulfonilurea. Al contrario, las sulfonilurias suben de peso. Las sulfonilurias producen hipoglicemia. Miren la figura, produce hipoglicemia, la metformina no produce hipoglicemia. Ahora, la metformina puede producir acidosis láctica, pero sí produce problema a la guatita. Así que es muy importante la educación al paciente. Y aquí es donde aparecen ustedes. Educar. Hay que tomarse los medicamentos bien. Si el paciente no se toma los medicamentos, estamos mal. Estamos muy mal. ¿Vale? ¿Qué pasa si tenemos una persona diabética tipo 2 que no responde a metformina, que no responde o no puede usar metformina, no puede usar glibenclamida, no puede usar sulfonilurea? La guía dice que hay otras opciones, hay otros mecanismos. En los años 90, principios del 90, se empezaron a estudiar otros mecanismos que aparecieron lo que se llaman los efectos de las incretinas. Se demostró que cuando una persona come, antes de comer, al páncreas se le avisa, hay como un informante que viene del intestino y viene del estómago, que le avisa al páncreas de que viene una carga de glucosa, que viene alimento. Cuando una persona come, el intestino secreta unas sustancias que se llaman GLP, se llaman análogos de glucagón. Si ustedes ven la flecha, el intestino va a secretar estas sustancias que están acá, GLP o HIP, van a ir al páncreas y el páncreas va a activarse y se va a preparar. Antes se pensaba que la glucosa que llegaba de la comida era la señal para producir insulina. No, ahora se sabe de que el páncreas recibe un aviso. Estas sustancias reciben el nombre de incretinas. ¿De acuerdo? Es como cuando uno tiene en la guerra unos vigilantes. Están en un árbol a ver si llegan los barcos. Es como que te estén avisando antes de que viene algo. Le avisa al comandante de que vienen los barcos. Entonces las personas se preparan en la guerra. Entonces ya está preparado, está todo preparado para que el sistema esté funcionando. Esas incretinas son las que ayudan a mantener la homeostasis y que el sistema se prepare. ¿De acuerdo? Gracias a esas incretinas, se ha visto de que la homeostasis de la glucosa se mantiene bien. ¿Qué es lo que se sabe ahora? En los pacientes diabéticos, fíjense que la incretina en un paciente normal, las incretinas se encuentran súper elevadas. Miren la diferencia en plomito. Esas incretinas están súper altas. En un paciente diabético
esas incretinas están deterioradas. No hay secreción, se destruyen. Efecto incretina reducido. Es decir, se mueren, se destruyen, las matan. Algo pasa. Entonces los laboratorios dijeron, oye, ¿qué pasa si nosotros le administramos por vía subcutánea al paciente incretinas? Espero que me vayan siguiendo. ¿Qué pasa si le agregamos incretinas al paciente y nosotros le ponemos esta proteína, esta sustancia activa para mejorar la homeostasis del páncreas? Entonces, existen agonistas de incretinas, es decir, nosotros le estamos agregando incretinas al cuerpo, o nosotros le estamos agregando a la sustancia que destruye la incretina. Se llaman inhibidores de la dipeptidasa. Después se demostró de que esas incretinas se destruyen por una enzima que se llama DPP4. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es inhibir al destructor de las incretinas. Inhibidores de la DPP4. Y ahí están los medicamentos, chiquillos, que se llaman agonistas del receptor de incretinas. Estos fármacos se administran subcutáneos. Exenatida, liraglutida. Estos medicamentos no los van a ver en los hospitales públicos, sino que a nivel privado. Son carísimos. ¿Mm? Recuerden, estos son los péptidos que se liberan. Estos son como que los péptidos que se liberaran del intestino, pero se lo estamos poniendo nosotros al paciente para secretar mejor insulina y controlar el glucagón. ¿De acuerdo? Y aquí están las actividades de estos fármacos. Las actividades del GLP-1. ¿De acuerdo? Y ahí están las acciones que pasarían. ¿Qué pasa con la glucosa? Fíjense el efecto en plomito. Disminuye la glucosa, aumenta la insulina y disminuye el glucagón en plomo. O sea, estamos restableciendo, ¿qué cosa? La homeostasis. Estamos logrando el efecto clínico que nosotros estamos buscando. Pero a costa de un precio muy alto. Ese es el problema. O sea, estos fármacos son buenos, ¿de acuerdo? Pero tienen monopolio. O sea, estos fármacos están con patente. Quiero ser súper claro con esto. ¿Mm? O sea, ¿estos medicamentos son efectivos? Sí, pero algunos de ellos valen 100.000 pesos. Esa es la diferencia. No es como la metformina que usted se las tiene que usar vía oral, sino que tiene que inyectársela. ¿Mm? Y los otros son los inhibidores de la DPP4. Se demostró que hay una enzima que se llama DPP4. Este es el ejemplo, esto es como que fuera la enzima. Por lo tanto, cuando el intestino secreta estos observadores, estos que avisan, la enzima se encarga de degradarlos. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es destruir a estas enzimas degradadoras. Las tenemos que inhibir. Y ahí aparecen los inhibidores de la DPP4. ¿De acuerdo? Miren, están todas las pelotitas y los triángulos de color. Fíjense ahora que los triángulos aparecen de color blanco. Significa que se están destruyendo. Entonces ahora tenemos que destruir esa enzima. Esa es la estrategia que también se puede usar. Y aquí están los inhibidores de la DPP4. Y todos estos fármacos terminan en gliptina. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los fármacos que terminan en los nombres? Inhibidores de la DPP4. Linagliptina, sitagliptina, vildagliptina, sapsagliptina. ¿De acuerdo? Gliptina, también. Ninguno de estos medicamentos existe genérico. Todos están patentados y están protegidos por patentes. También son muy caros. Así que a nivel privado, yo lo he visto en algunos pacientes que lo están ocupando, pero gente que tiene la capacidad de pagar. ¿Mm? Lo mismo. Son muy parecidos a las incretinas anteriores que les mostré.
Y ahí está la diferencia entre la liraglutida que les contaba y los inhibidores de la DPP4. Estos son subcutáneos y estos son orales. Fíjense que son bastante parecidos. Lo importante es que estos fármacos actúan a través de qué mecanismo? A través del control de las incretinas. ¿Ya? Esto también lo vamos a conversar en nuestras videoconferencias que vamos a tener. Hay algunas características farmacocinéticas, pero de verdad que no tiene mayor problema, no me preocupa mucho esto. A mí me interesa que conozcan bien las insulinas, me interesa que conozcan bien la metformina, me interesa que conozcan bien la glibenclamida. Estos son fármacos nuevos, ¿ya? Ahora, cuando estén trabajando, igual les voy a pedir que lo manejen, porque son fármacos que lo van a ver en sus pacientes, ¿ya? Y los últimos medicamentos que están en los últimos 5 años son los inhibidores de la que actúan a nivel renal. Son fármacos que ayudan a eliminar glucosa por la orina. ¿De acuerdo? La glucosa, recuerden que se elimina por la orina, pero la glucosa principalmente se reabsorbe. La glucosa que se filtra por la orina, la glucosa que entra, que está por la orina, se filtra, la glucosa generalmente vuelve nuevamente a la sangre. Ahí dice BOD. La glucosa se reabsorbe a través de este transportador que se llama Sodium Glucose Transport tipo 2. Transportador sodio-glucosa tipo 2. ¿Lo ven ahí? Entonces, ¿qué dijeron los laboratorios? ¿Qué pasa si nosotros inhibimos este transportador? ¿Se va a poder reabsorber la glucosa? No. La glucosa va a poder seguir por la orina y se va a poder eliminar. Entonces, ¿qué podemos hacer para bajar la glucosa? Aumentar la excreción por la orina. ¿Cómo? Inhibiendo a este transportador. Si lo inhibimos, aumentamos la glucosa en la orina, ¿vale? Y por ende vamos a disminuir la glucosa plasmática. Ese es el mecanismo en el cual estos medicamentos son capaces de disminuir la glucosa en la sangre, aumentando la secreción, perdón, aumentando la eliminación de glucosa por la orina. Y aquí tienen los medicamentos que terminan en gliflosina. Estos 3 fármacos están aprobados. Los inhibidores de la SGLT2, canagliflosina, dapagliflosina, empagliflosina. ¿Mm? Y estos son los últimos fármacos que quiero que conozcan, ¿de acuerdo? Pero que principalmente actualmente no me interesa que le den más detalle, porque créanme que son carísimos y desde el punto de vista clínico no sé si tengan mucha importancia clínica comparada con la metformina, que es la mejor. ¿Mm? Así que, chiquillos, tengan en cuenta lo siguiente. Tenemos medicamentos que actúan en el páncreas, tenemos medicamentos que actúan en el hígado, que actúan en el intestino, en el músculo, y los últimos que actúan principalmente en el intestino. ¿Ya, muchachos? Entonces, con esa información, ustedes se dan a dar cuenta que existen muchos medicamentos para manejar la diabetes, tanto la diabetes mellitus tipo 1, que es dependiente 100% de la insulina. En el caso de la diabetes tipo 2, generalmente se parte con metformina y sulfonilurea, de otros tratamientos, como los DPP4, la incretina. En el caso que el paciente se agrave o no responda al tratamiento, va a llegar a insulina si se porta mal. Y eso se le llama paciente insulino requiriente. Así que el manejo de las insulinas, la metformina y la glibenclamida dentro de la familia de las sulfonilureas son medicamentos muy importantes para que ustedes manejen en la atención de un paciente diabético. Muy bien, eso ha sido la clase de hoy día. Cualquier duda, cualquier consulta, la vamos a conversar en nuestra videoconferencia cuando la tengamos. Que estén muy bien, nos estaremos viendo.
Adiós.